Bienvenidos, gracias que nos acompaña en este programa, un programa que vamos a dedicar a comentar y analizar lo que se ha dado a conocer en este día. Tuvimos oportunidad de presentar información esta mañana en Noticias MBS acerca de una millonaria o millonarias adquisiciones del ejército mexicano en equipos de espionaje, en equipos de inteligencia, y bueno, pues tenemos a nuestra disposición 5 contratos del ejército mexicano, 5 contratos que se han utilizado, bueno, pues para adquirir un conjunto de software, de hardware, de equipos suficientes precisamente para equipos de espionaje y de intervención de comunicaciones y de mensajes diversos que están detallados en cada uno de estos contratos. Esta dependencia del Ejecutivo Federal informa a la opinión pública lo siguiente. Y dice, el ejercicio del presupuesto asignado a esta Secretaría de Estado se sujeta a la normatividad vigente y tiene por objeto satisfacer las necesidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para el cumplimiento de las misiones que legalmente tienen encomendadas. Las adquisiciones por adjudicación directa que refieren dichos medios fueron realizadas en apego a la ley y forman parte de los proyectos que esta Secretaría materializa para la modernización del Instituto Armado, que le permitan estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar con las herramientas adecuadas que requieren para cumplir de manera integral todas y cada una de sus misiones en beneficio del pueblo de México. El equipo y material adquirido es destinado a los diferentes organismos que integran esta dependencia para el desempeño de las funciones que por ley les corresponden y no quedan a disposición de altos mandos. No quedan, dice, a disposición de altos mandos para ejecutar tareas de espionaje político, como erróneamente lo han mencionado algunos medios. Por lo expuesto, la Secretaría de Defensa Nacional ratifica que el procedimiento para la adquisición del equipo y material que se hace referencia se llevó a cabo con apego a la normatividad vigente y se niega categóricamente que dichas adquisiciones se hayan hecho con la finalidad de realizar actividades ilícitas. Bueno, pues es lo que dice el Ejército Mexicano a raíz de que se ha revelado, como decíamos, todos los detalles acerca de estos 5 contratos firmados pues de marzo de 2011 a marzo de 2012, contratos que van algunos por la cantidad de casi 300 millones de pesos. El primero 249 millones de pesos, otro por 200 millones de pesos, uno más por 1,160 millones de pesos, otro por 1,168 millones de pesos, otro por 1,000 millones de pesos y otro por 1,000 millones de pesos, dando la cantidad total de 4,678 millones de pesos. La doctora Mireya Rocati, bueno, pues en su momento fue ombudsman nacional, fue presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es profesora emérita del Instituto Tecnológico de Monterrey y bueno, pues presidenta también de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y una larga trayectoria que, bueno, pues está acreditada en los años que ha desempeñado su labor profesional. Gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar aquí y estaremos conversando también con el senador de la República, el senador por el PAN, Felipe González, que es integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Gracias, senador, bienvenido a este programa, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen, un placer saludarle a usted, todo su auditorio, también a la licenciada Rocati, un placer saludarle. Gracias a los dos. Doctora Rocati, estamos frente a una revelación que, bueno, por supuesto que atrapa la atención de la opinión pública. ¿Qué decir frente a la información que nos habla de una adquisición en corto tiempo por cantidades importantes para adquirir este tipo de equipos de inteligencia, de espionaje? Y bueno, pues ya el Ejército afirma que no es para espionaje político ni para actividades ilícitas. ¿Qué dice usted? ¿Qué nos puede reflejar una información como esta? Bueno, desde luego que resulta muy interesante enterarnos de que dentro de la Secretaría de la Defensa existe la preocupación por modernizar todos sus equipos. Lo que sí resulta un poco cuestionable o preocupante es en tan corto tiempo y ya terminando un periodo sexenal que se haya hecho esta adquisición tan cuantiosa. Y desde luego que para áreas de inteligencia en donde debieran de estar coordinadas, porque bueno, sí, el Ejército
siempre ha tenido su área de inteligencia militar, pero existe una discoordinación muy importante entre todas las oficinas o las áreas de investigación de inteligencia que hay en el gobierno mexicano. ¿Qué dice, senador de la República? Porque ciertamente no hay especificaciones mayores que decir que se compró lo que se compró con el objeto de satisfacer las necesidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para el cumplimiento de las misiones que legalmente tiene encomendadas. ¿Qué tipo de misiones legalmente encomendadas puede tener el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, senador de la República, para adquirir en estas dimensiones equipo de espionaje, inteligencia e intervenciones de todo tipo? Bueno, mire, salvaguardar en primer lugar la integridad del país en todos aspectos. En segundo lugar, impedir que desde el exterior traten de desestabilizar nuestro país. Eso es una de las misiones primordiales. A raíz desde 2006, al quedar rebasadas las policías civiles, ahora que los gobernadores, en lugar de rehacer sus policías y los presidentes municipales, se dedican a hablar por teléfono mejor, mándenme a los federales, mándenme al ejército, a la marina, convirtieron una buena parte de las Fuerzas Armadas permanentes en policías. Tuvieron que entrar a rescatar espacios en el país que habían sido perdidos y que la sociedad estaba siendo extorsionada, secuestrada, asesinada impunemente por grupos delincuenciales que, bueno, ya hemos visto lo sanguinario que son. En ese momento, lo que más se criticó a las Fuerzas Armadas era que eran reactivas, que por qué no se desarrollaba primero inteligencia y luego se actuaba, que para que se evitaran errores, que para que se evitara una serie de afectación a los derechos humanos, que a mí yo estoy de acuerdo en todo eso. Entonces, ahora que esto se hace público, sí, yo creo que debemos de conocer un poco más. Yo diría, no pueden decirnos ellos, por supuesto, por el tipo de adquisición que se hace, que debe ser pues secreto, porque es para la seguridad nacional y para la seguridad pública en el apoyo al combate al crimen, pero sí decirnos su agenda de riesgos y cómo ha sido esta cumplida a través de... asegura que se utilizará para cumplir con sus funciones. Ayer dimos a conocer en este espacio y en Aristegui Noticias el conjunto de contratos, los 5 contratos que amparan las adquisiciones que en solo un año hizo el Ejército Mexicano por cerca de 5,000 millones de pesos. Bueno, pues la Defensa Nacional habla de este tema referente a los contratos realizados por la Sedena con la empresa Tracking Devices sobre la adquisición de diverso equipo y material. Bueno, pues el Ejército dice que es un presupuesto asignado a esta secretaría, que se sujeta a la normatividad y que tiene como objeto satisfacer las necesidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para el cumplimiento de las misiones que legalmente tiene encomendadas, dice el Ejército, al dar a conocer, bueno, pues esta postura a raíz de que se divulgó esta información de los 5 contratos del Ejército Mexicano, precisamente por un conjunto de servicios, de equipos y de sistemas de los cuales describimos parte fundamental el día de ayer en esta emisión y en el sitio Noticias Aristegui Noticias, que tiene en su espacio los documentos para quien los quiera revisar directamente. Los hemos subido a internet para quien los quiera revisar y saber con detalle qué es lo que compró el Ejército, por cuánto lo compró, a quién se lo compró, dónde se ubican los domicilios de esta empresa a quien se le compró, quiénes son los apoderados legales de a quien se le compró, y bueno, pues todas las especificaciones correspondientes de este tema que desde luego llama la atención. El Ejército Mexicano, bueno, pues ha dicho que todo está apegado a la ley y que forma parte de los proyectos de esta secretaría que materializa para la modernización del Instituto Armado, que le permiten, dice, estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar con las herramientas adecuadas que requiere para cumplir de manera integral todas y cada una de sus misiones en beneficio del pueblo de México, dice el Ejército Mexicano. Y dice también en su comunicación que el equipo y el material adquirido es destinado a los diferentes organismos que integran esta dependencia para el desempeño de las funciones que por ley
les corresponden y no quedan a disposición de altos mandos, pone entre comillas lo de altos mandos, para ejecutar tareas de espionaje político, como erróneamente lo han mencionado algunos medios. Por lo expuesto, la Defensa Nacional ratifica que el procedimiento para la adquisición del equipo y material que se hace referencia se llevó a cabo con apego a la normatividad vigente y niega el Ejército categóricamente que dichas adquisiciones se hayan hecho con la finalidad de realizar actividades ilícitas. Por lo pronto se corrobora la información de que en efecto el Ejército compró cerca de 5,000 millones de pesos en todo tipo de equipos, de servicios, de adminículos y de elementos para este conjunto de actividades que están descritas en los propios contratos, para intervenir, para interceptar, para tomar fotografías, para desencriptar, para todo lo que usted imagine en relación a sistemas de inteligencia y de espionaje. Así que bueno, pues dice el Ejército que está en el marco de la ley, dice el Ejército que está bajo los preceptos presupuestales y que todo esto lo hace para realizar las tareas que el Estado le encomienda al Ejército en nuestro país. Bueno, pues hay opiniones sobre el asunto, hay opiniones diversas sobre el alcance y sentido que tienen estas revelaciones. Ayer en CNN en español, ayer por la noche en CNN, hablamos con la doctora Mireille Rocati, quien fuera ombudsman nacional, quien fuera presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialista en temas de seguridad también nacional, y bueno, pues habló de este, que es uno de los ángulos. En tan corto tiempo, a punto de terminar el periodo seccional, llama la atención, por decirlo menos, que se hagan este tipo de adquisiciones. Desde luego que resulta muy interesante enterarnos de que dentro de la Secretaría de la Defensa existe la preocupación por modernizar todos sus equipos. Lo que sí resulta un poco cuestionable o preocupante es en tan corto tiempo y ya terminando un periodo sexenal que se haya hecho esta adquisición tan cuantiosa. Además, la doctora Rocati cuestionó que estos trabajos de espionaje realmente se vayan a llevar a cabo en la función descrita en los contratos después de los resultados en el combate contra la delincuencia organizada. Si cada quien pretende tener la información pero compartimentada y no se comparte, está toda separada pero no se comparte, sobre todo a nivel federal, precisamente para los efectos de lucha que se ha entablado de combate frontal contra la delincuencia organizada, pues hemos visto que los resultados son pobres, ¿no? En el sentido de que no se anticipan. Todos los operativos han sido reactivos y ahí es en donde uno se cuestiona si estos espionajes llevan realmente la función para la cual se propone. También conversamos ayer por la noche con el senador de la República, el senador Felipe González, que forma parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores del Congreso Mexicano. Y bueno, pues el senador Felipe González calificó de delicado que estos contratos, pues se hayan conocido a partir de una filtración que puede entenderse, obviamente es una filtración, se entiende, desde el propio Ejército Mexicano. Lo que yo veo más... ¿qué le podría yo decir? Delicado, por decirlo de alguna manera, es que se menciona que esto se logra por una filtración de personal militar, que fue el que filtró esto, Entonces, esto acusa también una fractura interna muy delicada. Una fractura interna muy delicada, dice Felipe González. El senador de la República y panista, miembro de la Comisión de Defensa, advirtió que si bien el Ejército debe reservarse información por seguridad nacional, también es cierto que deben dar explicaciones sobre su agenda de riesgos. No pueden decirnos ellos, por supuesto, por el tipo de adquisición que se hace, que debe ser pues secreto, porque es para la seguridad nacional y para la seguridad pública en el apoyo al combate al crimen, pero sí decirnos su agenda de riesgos y cómo ha sido esta cumplida a través de estas adquisiciones. El CISEN, la Secretaría de la Defensa, la Armada, tienen una agenda de riesgos sobre la cual trabajan permanentemente, tratando
precisamente de localizar esos focos rojos y a los que están tratando de atentar contra la sociedad mexicana y sobre todo pues detenerlos. Bueno, me llamó la atención también lo que nos comentó Felipe González, el senador, acerca de que él desconocía la adquisición de este material para inteligencia. Y bueno, llama la atención siendo quien es, un senador de la República y que forma parte precisamente de las tareas parlamentarias y del Congreso mexicano relacionadas directamente con estos temas. Esto nos dijo el senador ayer por la noche. Yo desconocía, se lo confieso, esta adquisición en material para inteligencia. Claro, siendo ¿Usted lo desconocía como senador de la República? Yo lo desconocía. Yo no sabía que había un presupuesto de esta naturaleza. Yo sabía que se estaba desarrollando la escuela de inteligencia, que ya se está capacitando, una dentro de la sección segunda del Ejército y la otra que está en el CISEN. Con estas escuelas de inteligencia están buscando tener un personal capacitado para recolectar inteligencia, para procesarla, para verificarla, clasificarla y entregarla a quien corresponda para que la autoridad actúe con premura. Bueno, pues opiniones y comentarios acerca de estas revelaciones sobre los contratos del ejército mexicano para adquirir estos equipos de inteligencia y de espionaje. Los colegas del diario El Universal, que presentaron esta información también ayer en 8 columnas, que igualmente subieron en su página de internet los contratos y la información de estos informes acerca de lo que contrató el ejército, el día de hoy, dando seguimiento a esta información, entrevistan también a expertos en la materia. Tienen 4 opiniones contrastantes. Tienen la opinión de Javier Oliva, que es coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, que dice que la Sedena se está ajustando a las últimas tendencias mundiales de inteligencia militar, dotarse de equipos de tecnología avanzada para hacer frente al crimen organizado transnacional. Habla también Miguel Carbonell, jurista de la UNAM, que dice los únicos supuestos que están previstos en la Carta Magna son el artículo 16, que indica que estas intervenciones son en el marco de la investigación de un delito. Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca, dice al Universal: las Fuerzas Armadas requieren el equipo para realizar labores de inteligencia. Todo ejército necesita contar con la capacidad para desarrollar estas tareas, para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional. Y entrevistan también los colegas del Universal a Eduardo Gallo, activista, que dice no existe ninguna garantía de que pueda emplearlo el espionaje con otros fines. Su operación no está siendo regulada por un juez como lo indica la ley. Exigen a Sedena explicar sobre tareas de espionaje. Jurista considera que es violatorio a la Constitución y expertos dicen que es necesario regular las intervenciones. Lo que está derivando de la información que se ha dado a conocer desde ayer, como la Secretaría de la Defensa Nacional compró equipo de espionaje y de inteligencia, como decíamos, por 5,000 millones de pesos a la compañía Security Tracking Devices para intervenir celulares, mails y, bueno, un conjunto de sistemas de comunicación que pueden ser intervenidos a partir de la descripción que está hecha en los propios contratos, en los 5 contratos que están ya a la luz pública y que han generado estas reacciones. Y bueno, pues ahí está la confirmación de que sí compraron los equipos, pero que no los compraron para espiar a políticos y que tampoco quedan en manos de los altos mandos, dice el ejército, sino son para realizar las tareas que les corresponden. No hablan de coadyuvancia con la PGR, no se especifica exactamente a qué tareas se refieren. Simple y llanamente el ejército mexicano da la respuesta que acabamos de leer, en donde enfatiza que las adquisiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional no son para realizar actividades de espionaje político y que están en estricto apego a la normatividad. Bueno, pues eso es precisamente lo que se está a debate, a lo que está a discusión en este momento, lo que explica, lo que justifica la adquisición en esos niveles en el último año, ya en el último tramo de gobierno sexenal. Como decía la doctora Mireille Rocati, bueno, pues llama la atención que en esas dimensiones se adquiera equipo con estas características. Y le agrego algo más que publica hoy la prensa mexicana. El diario Reforma, en su templo mayor, que aborda el tema de esta manera, en su Bartolomé, dice lo siguiente. Lo leo porque no deja de llamar la atención lo que aquí se escribe. Por alguna extraña razón, dice Reforma, en el gobierno mexicano confunden la tecnología con la magia.
les gusta creer y hacer creer que los problemas se resuelven gastando dinero público, por supuesto, en fierros, computadoras, software, gadgets y demás chunches. Hoy se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional está invirtiendo la friolera de 5,000 millones de pesos en equipos para labores de, entre comillas, inteligencia. Pero lo que más inquieta es a quién le está comprando el ejército estos equipos. Resulta que el negociazo de los 5,000 millones fue asignado de manera directa a Security Tracking Devices SADCB, cuyo dueño supuestamente es Susumu Asano. Este empresario resulta ser homónimo, ¿o acaso es el mismo?, pregunta Reforma, de otro que fue acusado en Baja California de pagar un soborno de $500,000 al gobierno de Ernesto Rufo por la concesión para fabricar placas vehiculares. También hay un Susumu Asano que se coludió con el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, para extorsionar a la empresa Sempra Energy por un litigio de terrenos. Y por si fuera poco, también hay un Susumu Asano que es compañero de parrandas de Jorge Emilio González Martínez. Tan amigos son que, según dicen, el Niño Verde es viajero frecuente en el jet del empresario. ¿Será, se pregunta Reforma, que los ultramodernos equipos de espionaje de la Sedena podrán descubrir si su proveedor es tan fina persona? Es pregunta que sabe que hay pájaros en el alambre. Decisiones por adjudicación directa que refieren dichos medios fueron realizadas en apego a la ley y forman parte de los proyectos que esta Secretaría materializa para la modernización del Instituto Armado, que le permitan estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar con las herramientas adecuadas que requieren para cumplir de manera integral todas y cada una de sus misiones en beneficio del pueblo de México. El equipo y material adquirido Ejército Mexicano en equipos de espionaje, en equipos de inteligencia, y bueno, pues tenemos a nuestra disposición 5 contratos del Ejército Mexicano, 5 contratos que se han utilizado, bueno, pues para adquirir un conjunto de software, de hardware, de equipos suficientes precisamente para equipos de espionaje y de intervención de comunicaciones y de mensajes diversos. Es destinado a los diferentes organismos que integran esta dependencia para el desempeño de las funciones que por ley les corresponden y no quedan a disposición de altos mandos. No quedan, dice, a disposición de altos mandos para ejecutar tareas de espionaje político, como erróneamente lo han mencionado algunos medios. Por lo expuesto, la Secretaría de Defensa Nacional ratifica que el procedimiento para Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompaña en este programa, un programa que vamos a dedicar a comentar y analizar lo que se ha dado a conocer en este día. Tuvimos oportunidad de presentar información esta mañana en Noticias MBS acerca de una millonaria o millonarias adquisiciones del Ejército. Están detallados en cada uno de estos contratos. Esta dependencia del Ejecutivo Federal informa a la opinión pública lo siguiente. Y dice, el ejercicio del presupuesto asignado a esta Secretaría de Estado se sujeta a la normatividad vigente y tiene por objeto satisfacer las necesidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para el cumplimiento de las misiones que legalmente tienen encomendadas. Las